Qué bueno que está con nosotros. Muy buenas noches. Esto es Índice Económico. Me da mucho gusto dar la bienvenida a María Elena Vega, Muy como cada buenas, miércoles. muy buenas noches, Rogelio Darío. Por supuesto, también a Darío Celis. Buenas noches, Rogelio, María Elena. Y hoy vamos a hablar de una industria importante para la alimentación, la industria de lácteos. Acompáñenos. México colocó con éxito un nuevo bono de referencia a 50 años por $3,000 millones en los mercados de Taiwán y Luxemburgo. Estos bonos ofrecieron una tasa de rendimiento de 3.75%. El Banco Mundial estimó que México crecerá 3.7% en 2021 debido a mayores exportaciones de manufactura a Estados Unidos y la menor incertidumbre en la economía global debido a la llegada de la vacuna para combatir el COVID-19. Con todo y la pandemia del coronavirus entre enero y noviembre del año pasado, México recibió remesas por $37,000 millones, lo que significó la cifra más alta de la historia. La inflación anual de México se desaceleró en diciembre a su menor nivel de 6 meses. Se mantuvo por segunda ocasión consecutiva dentro del rango objetivo de Banco de México. ¿Cuál fue el desempeño de la industria de lácteos en este 2020 por demás complicado? Vea lo que le preparamos. De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche, en el 2020 se tuvo un aumento general de 4%, pero al interior mostró un comportamiento diferente entre los distintos derivados. Destaca que la producción nacional de leche aumentó en 2.1% para ubicarse en poco más de 12,000 millones de litros. La leche pasteurizada fresca cayó en 4%, mientras que la leche ultrapasteurizada o de larga vida de anaquel creció 5%, así como la crema 9% y el queso 2%. El confinamiento a raíz del coronavirus tuvo efectos diferenciados en el sector lácteo, según la categoría, la presentación, el canal comercial y el destino final de los productos. Se beneficiaron los de larga duración a costa de los derivados frescos. Aumentaron las ventas a través de supermercados y por internet y cayeron en abarrotes y tiendas de proximidad. Los más afectados por la pandemia fueron los derivados lácteos que tienen como destino el food service al caer la demanda en restaurantes y taquerías. De esto platicamos el día de hoy con Mario Salcedo, él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Lácteos. Muy buenas noches, qué gusto saludarle. María Elena, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Si tendríamos que hacer algún balance del 2020, ¿cuál sería dentro del sector de lácteos? Bueno, mira, si primero hablamos de manera global, yo podría decir que el sector está bien, que el sector al final, después de todos los problemas que hemos enfrentado en algunas categorías, yo podría decir que el balance es positivo. Si hablamos de la leche blanca después de algunos años de tener algunas caídas en el tamaño de la categoría, los últimos 5 años a razón del 2%, más o menos, terminará creciendo entre 4 y 6%. Los cambios de hábitos, de usos y hábitos debidos a la crisis por la pandemia, han hecho que la gente permanezca más en casa y que consuma más leche blanca. Entonces, al final, el balance en la categoría específica de leche blanca, que es la más importante en el sector, terminará con números positivos. Hubo meses, inclusive, que el crecimiento fue del doble dígito cuando vinieron las compras de pánico, etcétera. Hay otras categorías que, si bien se desempeñan positivamente en la categoría de supermercados, o mejor dicho, en el canal de supermercados, a nivel global están sufriendo, como el queso. Por ejemplo, en el canal de food service, en el canal tradicional, que son lo que nosotros llamamos cariñosamente los changarros, el canal de conveniencia, donde se ha visto muy afectado por tráfico, los restaurantes cerrados, las taquerías, que también consumen bastante queso. Entonces, el balance global en el queso, desgraciadamente, no está al mismo nivel de la leche, no es positivo. Y si hablamos de otras categorías como el yogur, que también está muy influenciado su consumo en usos y hábitos,
Al haberse reducido el tráfico en las tiendas, pues la categoría más impactada del sector es desgraciadamente el yogur. El yogur y sobre todo en las presentaciones pequeñitas. Ha habido un cambio también en el consumo, se van más hacia presentaciones familiares que a presentaciones individuales. Entonces, en general, ese es el balance que yo podría hacer. ¿México es autosuficiente en la producción de leche concretamente y de lácteos en lo general? ¿Cómo estamos en materia de producción? Mira, en materia de producción en México, se deben de estar produciendo un poco más de 12,000 millones de litros al año y tenemos un déficit de aproximadamente entre el 30 y el 35% del consumo total, que debe oscilar un poco más de las 16,000 o de los 16,000 millones de litros. Importamos básicamente leche en polvo y quesos. Y en este año que también ha sido pues muy polémico para el sector de alimentos con el nuevo etiquetado, ¿cuál fue el impacto en la industria de los lácteos? Mira, es muy pronto para decir todavía de un impacto cuando estamos en vías de implementación. Sería muy prematuro poderte decir que tiene una afectación o no. Nosotros consideramos que tenemos, si bien la mayoría de los productos sin sello, hay productos que sí tendrán sellos, ninguno 3 sellos, ni mucho menos, pero hay que considerar que esos productos que tendrán algún sello, pues son productos nutritivos, son productos saludables, y es normal entender que un producto saborizado o endulzado, pues tenga algún sello. ¿Cuál sería el pronóstico para 2021 o los planes que tiene el sector? Mira, yo creo que el sector depende mucho de que podamos y seamos capaces como país de poder regresar a las escuelas, de poder regresar a los centros de trabajo, que los restaurantes se abran, etcétera, porque dependemos mucho de esta actividad y del tráfico. Entonces es un poco incierto porque pues no tenemos todos los elementos. Yo espero que con todas las acciones de control que se están tomando en el país, sumado a la esperanzada vacuna por llegar, nos permita lo más rápido posible poder regresar a nuestras actividades y reactivar el consumo, que para nosotros es la prioridad número uno. ¿Cómo podemos reactivar el consumo? ¿Y cómo pueden reactivar la actividad económica? ¿Cómo procesó la industria fabricante de lácteos, pues todo ese traumático proceso de 6, 7 meses o quizás un poquito menos que fue la implementación de la sana distancia, del confinamiento? ¿Cómo agarró esta pandemia a la industria láctea? Mira, te platico, un factor muy importante en el mercado de leche es la estacionalidad. En algunas zonas, entre el pico más alto de producción y el valle de producción, donde menos se produce, pueden llegar a existir en algunos productores hasta diferencias del 40%. Entonces, coincidió que la pandemia y sobre todo el confinamiento y la cuarentena se dio precisamente entre los meses de marzo, abril, mayo, que es donde más se produce leche. Entonces, al haber un consumo extraordinario por compras de pánico y quedarse en casa cambiando los hábitos, nos ayudó mucho a poder obsetear esta sobreproducción en la temporada alta de producción. En la temporada baja ahora estamos bastante balanceados. Nos ayudó el que haya habido mucho más consumo de leche blanca en el periodo de producción alta. Curiosamente, en un año normal, el consumo es totalmente diferente a la producción. Durante el primer semestre del año se produce más leche en el país y luego baja para alcanzar el mínimo más o menos en el mes de agosto, septiembre. Y el consumo es todo lo contrario. En el primer semestre es alto y en el segundo semestre, cuando hace más frío, sube dramáticamente. La verdad,
coincidió el encuarentamiento, la pandemia, con la producción alta. ¿Cómo se preparó la industria a este cambio? Pues te puedo decir que en cambio de presentaciones hubo un impacto muy fuerte. En presentaciones de 1 kilo y presentaciones familiares, varios de nosotros sufrimos con capacidad y tuvimos rápidamente que reaccionar con capacidad extra, mientras en porciones individuales, que son más compradas en el mercado que llamamos on the go, pues ahí tuvimos un sobrante de capacidad. Entonces, algo que tuvo que hacer la industria es tener esa resiliencia y agilidad para poder reaccionar a los cambios en capacidades, dependiendo los cambios de compra en estas presentaciones. Vuelvo a repetir, nos ayudó mucho el poder manejar los excedentes de leche en el primer semestre a través del incremento en consumo de la leche blanca. Y todo este panorama, ¿cómo impactó al sector pecuario? Mira, yo creo que el sector pecuario, te puedo decir, a diferencia de otros años, no sufrió los excedentes. El sector pecuario, los productores de leche, saben que Semana Santa es la semana más crítica en sobrantes, y en la época baja de producción estamos pues bastante equilibrados. Yo creo que si me pides un balance total entre el sector industrial y el sector primario, midiendo, considerando la magnitud de la crisis que vivimos, me parece que estamos saliendo bastante bien librados. Hay otros aspectos que sí afectan a la industria, como son los sobrecostos por tener a veces hasta 18% de tu nómina como personal vulnerable y que tienes que reponer, y que representa otros sobrecostos también, el transportar a la gente con su sana distancia, el tener desinfectantes, tapabocas, etcétera. La industria ha vivido impactos en sus costos de producción. Y por el otro lado, el sector primario vivió impactos fuertes por el tipo de cambio, pero por el otro lado empiezan también los granos en los mercados internacionales, los alimentos para la vaca, Claro. a mostrar ciertas tendencias inflacionarias. El balance me parece, considerando la magnitud de la crisis, que es positivo. Claro, pues estaremos muy atentos. Muchísimas gracias, Mario Salcedo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Lácteos. Gracias por habernos acompañado este miércoles en Índice Económico y muy buenas noches. Bueno, pues muy buenas noches. Yo los exhorto a que vayamos a la cama a dormir con un excelente vasito y nutritivo vasito de leche. Buenas noches. Bueno, pues para todo lo que significó 2020 en términos de pandemia y de caída de los mercados, pues interesante la conclusión de Mario, que al final de cuentas no le fue tan mal a la industria láctea. Sí, definitivamente lo pudieron sortear a partir pues, de los ciclos que tiene el consumo de lácteos, y por supuesto también una buena noticia es que el sector pecuario tampoco no la pasó mal. Así es, qué bueno, y bueno, pues buenas noticias en este cierre de año. Nos vamos, muchísimas gracias por el favor de su atención. Muy buenas noches, Rogelio Varela, Gracias. María Elena Vega. Muy buenas noches, Lo Darío, esperamos Rogelio. el próximo miércoles 11:45 de la noche, Índice Económico por ADN 40.